Caballo y 2 peones contra caballo. Usualmente caballo y 2 peones realizan su ventaja contra caballo sin dificultades, incluso no tiene importancia estén separados o no. Caballo, E6, jaque. Rey, G8. G6. Caballo, E5, jaque. Rey, F5. Caballo, F3. H6. Caballo, H4, jaque. Rey, F6. Caballo, F3. Caballo, E5. Y las blancas ganan. Las negras tienen la posición ganada, pero todavía deben tener cuidado. Rey, E3. Sí. Rey, H3. Decide. F3. Caballo, F3. H3. Caballo, H2. Rey, F2. Sí. Caballo, F3. Menos. Caballo, H4. Caballo, H2. Rey, G2. Rey, captura, H3. Caballo, E3. Rey, H4. Rey, G2. Rey, E5. Rey, G3. Suzuan. Las blancas abandonaron. Las excepciones no son muy comunes, pero a veces podemos encontrarlas. Después de caballo, F3. Las blancas salvaron la partida. En el caso de E5. Sigue. Caballo, H4, jaque. Rey, E5. Caballo, F3, jaque. Rey, G4. Rey, captura, F6. E4. Caballo, E5, jaque. Rey, G3. Caballo, C4. Con tablas. Sí. Rey, E4. Sigue. Caballo, D2, jaque. Rey, D3. Caballo, F1. O. Rey, E2. Rey, captura, F6. Rey, captura, F1. Rey, E5. F5. Rey, F6. Y después 5. Caballo G3 amenaza 6. Caballo F5 es igual a Rey, G4. Caballo, H2, jaque. Rey, H3. Caballo, F1. F5. Rey, F6. Amenazando caballo, E3, F5. Táctica. Estrategia y táctica de los finales de caballos. Las principales ideas en los finales de caballos son muy parecidas con las ideas de finales de peones,
porque el caballo es una pieza de poca movilidad. Por esto el estudio que hemos realizado en finales de peones nos ayuda ahora a realización de ventaja material, triangulación, Su-Swan, brecha o ruptura, peón pasado alejado. Vamos a prestar más atención a estos principios. Realización de la ventaja material. Normalmente un peón menos es suficiente ventaja para ganar la partida en finales de caballos como en finales de peones también. El plan ganador es simple menos las blancas mejoran la posición de sus piezas y después forman peón pasado en el flanco de dama. Las negras no pueden permitir el cambio de los caballos. Después las blancas distraen las piezas negras con su peón pasado y eliminan los peones del flanco de rey. Rey, F1. Rey, E7. Rey, E2. Rey, D6. Rey, D3. Rey, C5. Caballo, C2. Caballo, D5. G3. A5. B3. F5. A3. G6. B4. Jaque. A. Captura. B4. A. Captura. B4. Jaque. Rey. D6. Rey. D4. Caballo. C7. F4. Caballo. B5. Jaque. Rey. C4. Caballo. C7. Ganai. B5. Caballo, E3. Rey, C6. Rey, D4. Rey, D6. Caballo, C4. Jaque. U. Rey, E6. Caballo, E5. Rey, D6. Caballo, F7. Jaque. Rey, E7. Caballo, E5. H6. Caballo, F3. Rey, F6. Rey, C5. Caballo, E6. Jaque. Rey, D6. G5. B5. Y las blancas ganan. Rey, C6. Rey, E5. Rey, B5. Caballo, E3. Rey, captura, B4. Caballo, D5, jaque. Ganando el final de peones. Caballo, A6. Caballo, D5. Rey, C4. Caballo, F6. H5. Caballo, D5. Caballo, B8. Caballo, E7. Y las blancas ganan. La materialización del peón aquí también es simple. Rey, E7. Caballo, A3. F6. G3. Rey, E6. Primero centralizando. Rey, E2. Caballo, B4. Caballo, B5. A6.
Caballo, C3. F5. Rey, D2. Rey, D6. Caballo, E2. Rey, C5. Rey, C3. Caballo, D5, jaque. Rey, D3. Rey, B4. Rey, B3. G5. Sí. Rey, C2. Sigue. Rey, B4. B3. Caballo, E3. Jaque. Rey, B2. Caballo, F1. H3. Caballo, D2. Ganando el peón. H3. H5. H4. She, captura H4. She, captura H4. F4. Rey, C2. Caballo, E3. Jaque. Rey, D3. Caballo, G2. Rey, E4. Rey, D6. Caballo, C1. Caballo, captura H4. Caballo, D3. Caballo, G6. Rey, F5. Caballo, E7, jaque. Rey, E5. Rey, D5. Rey, captura H5. Rey, D4. Y las negras ganan. Es más difícil realizar ventaja si los peones están en el mismo flanco. Vamos a ver dos tipos de finales que se encuentran en la práctica con más frecuencia: 3 peones contra 2 y 4 contra 3 en un solo flanco. Caballo y 3 peones contra caballo y 2 peones. La mayoría de estas partidas termina con tablas, no es suficiente la cantidad de los peones. Si las blancas tratan de formar el peón pasado, todo termina con el cambio y tablas. Las blancas no pueden mejorar la posición sin avanzar los peones. Los peones negros ocupan las casillas ideales G7 y H6. En esta posición las blancas jugaron. Sin embargo, tenían una posibilidad de defenderse con éxito. Caballo, F2. Para no debilitar el punto G3. Caballo, E3. Jaque. Rey, G1. Caballo, C2. Caballo, D3. G5. Rey, F2. Rey, H3. Rey, G1. Y las negras no logran nada. H3. Y después de caballo, E3. Jaque. Rey, H2. Caballo, C2. Rey, G2. Caballo, E1, jaque. Rey, F2. Rey, captura H3. Rey, captura E1. Rey, G2. Rey, E2. H5. Caballo,
E5. H4. Caballo, E6. G5. Abandonaron. Pero si el bando superior tiene el peón pasado, puede formarlo sin cambio de peones menos la defensa es una tarea difícil para el bando inferior. G5. Es necesario fijar a los peones blancos. Malo es. H. Captura, E5, jaque. Rey, captura, E5. O. Caballo, H2. E4. Rey, D4. Rey, F4. Caballo, F1. Caballo, B5, jaque. Rey, C5. E3. Caballo, captura, E3. Rey, captura, E3. Rey, captura, B5. Rey, F3. Rey, C4. Rey, captura, E4. Rey, D3. Rey, F3. Ganando. Rey, F3. E4, jaque. Rey, G3. Caballo, C4. Caballo, H2. Caballo, D2. Rey, F2. Rey, F4. Rey, E2. Rey, G3. Y las negras ganan. H5. Rey, E6. Rey, D3. Rey, D5. Caballo, E3. Jaque. Rey, C5. Pierde. Caballo, F5. Caballo, captura, F5. Che, captura, F5. Rey, D5. Rey, E3. C4. Caballo, C2. E4, jaque. Rey, E3. Todavía es apresurado. Rey, D5. Por. Caballo, B4, jaque. Rey, E5. Caballo, C6, jaque. Y el caballo blanco es peligroso. Rey, C4. Caballo, D4. Rey, D5. No salva. Caballo, F5. Caballo, captura, F5, jaque. Che, captura, F5. Por. Rey, E5. F6. Rey, captura, F6. Rey, captura, E4. Rey, E6. Rey, F3. Rey, E5. Rey, G4. Rey, E4. Ganando fácilmente. Caballo, E2. Caballo, C4, jaque. Rey, F2. Caballo, E5.
Rey, G3. Rey, C4. Y las negras ganan. Si comparamos con el final de la partida B, Sabada menos A. Panchenko 1974. El peón de las negras está en G6 que permite a las blancas formar el peón pasado eje y obtener buenos chances para la victoria. Rey, E3. Primero las blancas fortalecen su posición. Caballo, D7. Caballo, E4. Caballo, B6. C4. Caballo, D5, jaque. Rey, F3. Caballo, E7. Caballo, G3. Rey, D5. Rey, E3. Subsuan. O. Rey, E6. Rey, E4. Y E8. F4, F5. Caballo, C8. Caballo, E4. Caballo, E7. Caballo, C3. Jaque. Rey, C4. En otro caso, -9. Rey E4. Caballo, D1. Rey, D5. Rey, D3. Caballo, C8. Caballo, E3. Jaque. Rey, E6. Rey, D4. Las blancas están preparados para formación del peón pasado. O. Caballo, E7. Rey, E4. Caballo, F6. F5, jaque. She, captura, F5. She, captura, F5, jaque. Rey, D6. Caballo, G4. Caballo, C8. Rey, E4. Rey, E7. Rey, E5. Rey, F7. H4. Obligado. Después de Rey, E7. F6, jaque. Rey, F7. H5. El caballo está en el peligro. H5. Caballo, F2. Ahora todo decide la debilidad del peón a F5. Caballo, E7. Caballo, E4. Caballo, C6, jaque. Rey, F4. Caballo, D4. Caballo, G3. Rey, E7. Caballo, captura, H5, jaque. Rey, H6. Caballo, G3. Y las blancas tienen la posición con 2 peones de ventaja, fácilmente ganada. Caballo y 4 peones contra caballo y 3 peones. Usualmente el bando superior gana este tipo de posiciones. El plan típico es que el bando superior especule con la amenaza del cambio de los caballos, y poco a poco fortalezca la posición de sus piezas y forme el peón pasado. Después, con los esfuerzos del rey y caballo, logra convertir el peón en dama.
Obviamente que al bando inferior no conviene entrar en final de peones. Para la teoría de estos finales constituyó un gran aporte el del gran maestro norteamericano R. Fine. Rey, F6. G3. Rey, E5. Caballo, C6, jaque. Rey, E6. Rey, E3. Ahora R. Fine analiza tres principales continuaciones. F5. Con idea de cambiar más peones. No es tan bueno. E5. Caballo, F7. F4. Caballo, D4, jaque. Sí. Rey, E7. Menos. E5. Caballo, C4, jaque. Rey, F4. H6. H4. Caballo, B2. Caballo, captura, F5, jaque. Che, captura, F5. Rey, captura, F5. Rey, F7. F4. Caballo, D3. H5. Caballo, F2. C4. Caballo, H3. G5. Y las blancas ganan. Rey, F6. Captura, F5. Che, captura, F5. Rey, F4. Rey, E6. Rey, E5. Caballo, F7, jaque. Rey, E6. Caballo, D8, jaque. Rey, E7. Caballo, B7. No es tan clara la recomendación de R. Fine. F4. Caballo, C5. Caballo, F3. Rey, H5. Caballo, E5. Por H6. Rey, F6. Caballo, E4, jaque. Rey, captura, F5. Caballo, captura, G3, jaque. Caballo, E6. Análisis de Haberbat. Caballo, A5. Caballo, F4, jaque. Rey, E5. H4, jaque. Rey, H6. Rey, F6. Y las blancas ganan. G5. Caballo, D4, jaque. Rey, F6. F4. Che, captura, F4, jaque. Che, captura, F4. Caballo, C4, jaque. Rey, F2. Rey, E7. E5. Rey, E6. Rey, E2. Caballo, B2. Rey, F3.
Caballo, C4. Rey, E4. Caballo, D2, jaque. Rey, D5. Caballo, F1. F5, jaque. Rey, E5. E6. F, captura, E6, jaque. Rey, captura, E6. Caballo, captura, H2. F6. Y el peón se convierte en dama análisis de R. Fine. Rey, D7. Caballo, D4. F6. F4. Rey, E7. Ahora las negras están obligadas a esperar. H4. Caballo, F7. C4. Ganando espacio. Rey, D7. Rey, D3. Rey, E7. Rey, C4. Caballo, D6, jaque. Rey, D5. Rey, D6. G5. F, captura, E5. H, captura, E5. Sí. H6. Sigue. E5, jaque. Rey, E7. G, captura, H6. Caballo, captura, H6. Rey, D5. Caballo, G4. Caballo, C6, jaque. U. Rey, D7. E6, jaque. Rey, E8. Rey, D6. Caballo, F6. Caballo, B4. Caballo, E4, jaque. Rey, E5. Caballo, F2. Caballo, D5. Caballo, G4, jaque. Rey, D6. Ganando. Rey, E8. Rey, E6. Caballo, E3. Caballo, B4. Caballo, G2. Caballo, D5. Y las blancas ganan el peón G6. Rey, E7. E5. Caballo, D8. Rey, D5. Caballo, F7. Caballo, C6, jaque. Rey, E8. E6. Caballo, H8. Rey, E5. Rey, F8. Rey, F6. Ganando. Ahora vamos a ver dos ejemplos de la práctica. Caballo, D6. Caballo, C1. Caballo, F5, jaque. Rey, F2. Rey, D5. Caballo, D3. E5. Caballo, B4, jaque. Rey, C5. Caballo, D3. Jaque.
Rey, D4. Rey, E2. Caballo, E7. Las negras poco a poco fortalecen la posición. Caballo, C1. F5. Caballo, B3. Jaque. Rey, C4. Caballo, D2. Jaque. Rey, C3. Caballo, B1. Jaque. Rey, D4. Caballo, D2. Caballo, C6. Caballo, B3. Jaque. Rey, C4. Caballo, D2. Jaque. Rey, C3. Caballo, B1. Jaque. Rey, D4. Cada vez con el método de triángulo las negras ganan tiempo. Caballo, A3. E4. Es peor. Caballo, B5. Jaque. Por. Rey, C5. Con idea de 18. Caballo D4 y de 19. Caballo, F3. Tampoco es bueno. F, captura, E4. F, captura, E4. Y las blancas quedan mal. F4. Rey, C5. Rey, E3. Caballo, B4. H4. Desesperación, pero la posición de las blancas está perdida. Caballo, D5, jaque. Rey, D2. Caballo, F6. Rey, E3. Rey, D4. Caballo, C2, jaque. Rey, C3. Caballo, A3. Caballo, D5, jaque. Rey, E2. Rey, B3. Las blancas abandonaron. Aquí la formación del peón pasado está relacionada con el cambio de los peones. Por esto las blancas eligen otro plan. Rey, F3. Rey, F8. Caballo, D6. Caballo, C6. Rey, E4. Rey, E7. F5. Jugada única. Después de Che, captura, F5, jaque. Caballo, captura, F5, jaque. Rey, F8. Caballo, D4. Caballo, E7. H4. Rey, G8. Rey, F4. No se puede salvar al peón H. Caballo, B4. F6, jaque. Definitivamente limitando las posibilidades de las negras. Rey, E6. Caballo, B7. Ganando. Rey, F8. Caballo, B7. Caballo, A6. Rey, D5. Caballo, C7, jaque. Rey, D6.
Caballo, B5, jaque. Rey, D7. Caballo, D4. Caballo, C5. Caballo, F5. Amenaza 11. E6. Rey, D8. Caballo, D4. Caballo, D7, jaque. Rey, G8. Rey, E8. Caballo, E6. Rey, E7. Suzuan. Si ahora. Caballo, D4. Sigue. Caballo, C5. Y 16. E6 jaque menos. G5. Rey, E8. Caballo, C7, jaque. Rey, D8. Caballo, E6, jaque. Rey, E7. De nuevo podemos ver la triangulación. Caballo, D4. No hay salvación. Caballo, C5. Caballo, C6, jaque. Rey, D6. Caballo, A5. E6. F, captura, E6. Rey, E7. Caballo, C6, jaque. Rey, E8. Caballo, E5. Caballo, captura, E6. Caballo, F7. Rey, E7. C4. Caballo, G7. Las negras abandonaron.